Comenzamos a entrega de trofeos de este circuito galego de balonmán praia. En principio a categoría cadete feminino. En terceira posición, Hace Calor Painkillers. Un forte aplauso. Entrega o trofeo al Dan Santa María, concelleiro de Facenda do Concello de Moaña. Un fuerte aplauso para ellas. Continuamos, segunda clasificada en cadetes femeninos, Merengue Cremoso Xar. Un fuerte aplauso para ellas. Entrega o trofeo Marta Freire, teniente da alcaldesa do Concello de Moaña. Fuerte aplauso. Y ahora trofeo para la primera clasificada en cadete femenino, MP Pescados. Un fuerte aplauso. Entrega el trofeo Leticia Santos, alcaldesa del Concello de Moaña. Un aplauso fuerte. Continuamos ahora con la categoría cadete masculino. En tercer lugar, Luceros. Un aplauso para ellos. Entrega trofeo Fernando Mosquera, responsable de la Federación Galega de Balonmán. Recordamos que estos trofeos fueron elaborados por alumnos del Colegio Xoán 23. Un fuerte aplauso para ellos. Continuamos ahora con el segundo clasificado de esta categoría cadete masculino, Serviciud Área Bueu. Entrega al Dan Santa María, concelleiro de Facenda do Concello de Moaña. Un aplauso para él. Continuamos ahora con el primero clasificado, categoría cadete masculino, Beba Osdafrada. Entrega el trofeo Marta Freire, teniente de alcaldesa del Concello de Moaña. Un fuerte aplauso. Continuamos ahora con la categoría juvenil femenino. En tercera categoría, Beba Water. Un aplauso para ella.
Entrega o trofeo Leticia Santos, alcaldesa do Concello de Moaña. Recordamos que os trofeos entregados son a obra dos alumnos do Colexio Xoán 23. Un aplauso para eles. Continuamos agora co segundo clasificado, BNP Pescados. Entrega o trofeo Fernando Mosquera, responsable da Federación Galega de Balonmán. Un aplauso para ellas. Y ahora vamos con la primera clasificada en juvenil femenino, Magic Dora. Entrega el trofeo al Dan Santa María, concelleiro de Facenda do Concello de Moaña. Un fuerte aplauso para las campeonas. Pasamos ahora a continuación a categoría juvenil masculino, con terceiro clasificado, Beba Pada. Un aplauso para ellos. Entrega o trofeo Marta Freire, tenente da alcaldesa do Concello de Moaña. Fuerte aplauso. Seguimos a continuación con el segundo clasificado en la categoría juvenil masculino, PTV Hanstra. Entrega el trofeo Leticia Santos, alcaldesa do Concello de Moaña. Fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Y pasamos ao primeiro clasificado da categoría juvenil masculino, Merengue Cremoso Team A. Entrega o trofeo Fernando Mosquera, responsable da Federación Galega de Balonmán. Un aplauso. Continuamos agora coa categoría senior feminino. En terceiro lugar, Beba Water. Entrega o trofeo al Dan Santa María, concelleiro de Facenda do Concello de Moaña. Un aplauso para ellas. Fuerte aplauso.
Continuamos agora coas segundas clasificadas BM Espartanas. Entrega o trofeo Marta Freire, tenenta da alcaldesa do Concello de Moaña. Vamos, nos vemos. Chao. Continuamos agora coas primeiras clasificadas en categoría senior femenina, el Bunga. Un gran aplauso para as campeonas. Entrega o trofeo Leticia Santos, alcaldesa do Concello de Moaña. Un aplauso para las campeonas. Continuamos de seguido coa categoría senior masculino y por la terceira posición Servisub Área Bueu. Entrega Fernando Mosquera, responsable da Federación Galega de Balonmán. Un fuerte aplauso. Continuemos agora cos segundos clasificados BMP Painkillers. Entrega o trofeo Aldán Santamaría, concelleiro de Facenda do Concello de Moaña. Ahí, aplauso. Y una categoría senior masculino, primero clasificado, PTV Handstrand. Entrega Marta Freire, tenenta da alcaldesa do Concello de Moaña. Recordamos que estes trofeos fueron elaborados por los alumnos do Colegio Xoán 23. Un fuerte aplauso para os campeóns. Un fuerte aplauso ahora para todos los clasificados y ganadores y a noso máis absoluto agradecemento ao Concello de Moaña por todas as facilidades a hora de elaborar este circuito galego de balonmán praia organizado pola Federación Galega de Balonmán nesta praia de Xunqueira no Concello de Moaña. Gracias, Concello de Moaña.
Chao.